Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El domingo es día de elecciones municipales en todo el país. Hoy le vamos a tener al asesor de la justicia electoral, don Luis Alberto Mauro, acompañado de Miguel Duarte, coordinador general de TICS, para hablar sobre lo que van a ser las elecciones del domingo y cómo vamos a votar. Vamos a tener los equipos y vamos a mostrar a los televidentes el proceso de votación. El segundo bloque vamos a hablar acerca de un tema polémico, saltó a la luz el domingo último. Vamos a hablar acerca del Pandora Papers y van a estar representantes el viceministro de la Secretaría de Tributación, Óscar Orué, y el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, el doctor Armindo Torres, para que nos expliquen sobre qué son las cuentas offshore, hay faltas o no, evaden impuestos o no, por qué son peligrosos o no son peligrosas. De eso vamos a hablar. En el último bloque vamos a hablar acerca de la condena que recibió Paraguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el impacto que va a tener para nuestro país con un reconocido jurista chileno, el doctor Claudio Nash. Con él vamos a enfocar este tema. ¿Estuvo bien el fallo? ¿No estuvo bien? ¿Se adecuan las normas? ¿Realmente nos equivocamos? De todo eso hablaremos esta noche en el Péndulo. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que tiene cuerpo, aroma y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país. Sí, las cuotas más bajas de todo el país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 43 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional programás tus metas y objetivos. Activa tu ahorro programado desde 10.000 guaraníes mensuales y hasta 60 meses. Ingresá a www.regional.com.py y empezá a ahorrar. Escribinos al WhatsApp 0971-219-0900 para más información. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal, don Luis Alberto Mauro? ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy buenas noches, un placer estar acá en tu programa. Con Miguel Duarte trajimos la máquina por si alguien quiera ver cómo se vota, cuál es el proceso, que ya es este domingo, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy Miguel bien. Duarte, él es coordinador general de TICS de la Justicia Electoral. Correcto. Bien. Un gusto. Bueno, ¿cuántas personas están habilitadas para votar finalmente en todo el país? 4.600.000 personas, ¿verdad? ¿Aumentó la cantidad de...? Te doy la cifra exacta, 4.644.536 habilitados para votar. Y vos sabés que dentro de esta cifra que te estoy dando, el 31% pertenece a jóvenes de 18 a 29 años. Mirá, la fuerza es un tercio, ¿verdad? Sí, exactamente. Un tercio. Sí, un tercio. Un tercio. Un tercio son los jóvenes. Los jóvenes. Ahora que vayan a votar es exactamente, otra y por eso, y historia. por la experiencia de las elecciones. Votan muy poco. No votan como mucho. que no se interesan en el proceso. Realmente cuesta para que vayan a votar. Es una lástima, ¿verdad? Exactamente. Un país que sufrió por que los jóvenes no votaron fue Inglaterra, con el Brexit. Claro, por el Brexit. Por el Brexit. Por eso se produjo el Brexit. Exactamente, porque no se fueron los jóvenes a votar y fueron los más perjudicados por las consecuencias del Brexit en Inglaterra. Ojalá te escuchen y acá se decida. No, yo creo que sí. Yo creo que esta vez los jóvenes van a votar, porque como es algo más local la elección municipal, generalmente despierta más entusiasmo en la elección municipal que la nacional, ¿o no? Al revés, Carlos. Al revés. La participación incluso de adultos es menor en las municipales. A pesar de que sean locales A pesar de que sean locales y sube sustancialmente en las presidenciales.
Y realmente tendría que ser al revés, Claro. porque un joven vive en una comunidad, le debe interesar la seguridad, la salud, la calle cómo Claro. está, la energía eléctrica, tiene o no tiene el servicio de agua. Eso es en la comunidad. Sin embargo, es menor la participación. Históricamente, en todas las elecciones. Y ahora, ¿están ya todos dispuestos para las votaciones? Todos los útiles que tenían que enviarse al interior ya se enviaron. Sí, en realidad los útiles empezaron a salir el domingo. El domingo. Y continúa la distribución el día de hoy, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Creo que es hasta el sábado. Hasta el sábado. ¿Sabes por qué Capital. el domingo? Porque enviamos a los lugares más alejados. Lo que te está señalando Miguel es que enviamos el domingo a Alto Paraguay y tuvimos que enviar los útiles con las máquinas de votación por tierra hasta Concepción y desde Concepción en lanchas hasta llegar a Bahía Negra. Y en Bahía Negra recién llega el sábado. Ah, con razón. ¿Cuánto salen los útiles? ¿Cuánto le cuesta a la justicia electoral unas elecciones municipales? El costo de las elecciones municipales está en $7.80 de dólar por voto, haciendo el cambio a 6.900 guaraníes, que es el cambio actual. Ajá. $7, 80 centavos de dólar cada voto. Es mucho, ¿eh? Al contrario, uno de los más bajos de América Latina. No, ya sé, pero Uno para de los nuestro más país. No, ¿O bajísimo. cuando 54.000 guaraníes son por Cuando se voto. votaba con papeletas, ¿cuánto costaba? Un poco más. ¿Un poco más? No sé exactamente, pero un poco más, ¿verdad? Ajá. Pero esto a pesar de que, ¿cómo te decía? Que estamos alquilando las máquinas, ¿verdad? Pero es de los más bajos de América Latina, te puedo garantizar. Ahora, escuché que, Mauro, que iban a entregar ya los resultados de la elección a las 19:30, media hora antes de que juegue Paraguay. ¿No juega acaso a las 9? No, a las 8. Me dijeron que jugaba a las 8, pero yo escuché que media hora antes de que juegue Paraguay ya iban a tener los resultados para que la gente pueda ver tranquilo el partido. Pero es así. En realidad termina a las 5 y esperamos 7:30, 8 a más 7:30, tardar, ¿verdad? 7:30, Creemos que correcto. al resultado a nivel país, de los intendentes. Ajá. De los intendentes. ¿Y los concejales en cuántos días después? Explícale los Bueno, en consejos. realidad la transmisión preliminar de datos vamos a hacerlo para el cargo de intendente y para el cargo de junta. Esa va a ser una innovación que vamos a meter a partir de esta elección, porque el producto de la máquina también ya arroja el resultado de intendente. Ujú. Lo que vamos a dar el resultado de intendente van a ser los totales por lista y también la cantidad de votos preferentes que tuvo cada candidato de esa lista. Lo que no vamos a hacer es la integración o cuántos escaños, o el sistema Domer, cuántos escaños tiene cada una de esas listas. No vamos a decir qué concejales ingresan. No van a decir. No vamos a- No. Eso va a ser en el juzgamiento. Ajá, pero sí, ¿quiénes son los intendentes? Los intendentes, sí. 100%. 261 distritos hay. Y en los cuánto, 200. esto va a estar en red, evidentemente. Correcto. Sí, ¿Y sí, en, sí. en cuánto tiempo llega a la central para hacer la comunicación? Todo depende del cierre de mesa. O sea, nosotros estamos, una vez finalizado el escrutinio, se generan los certificados TREP y esos certificados TREP son transmitidos desde el local de votación. Son escaneados, son digitalizados y son transmitidos a la sede de la Justicia Electoral y automáticamente eso pasa a la publicación. Eso se empieza a publicar. Sí, acta que llega, acta que se publica. O sea, a partir de la acta 1 nosotros ya empezamos a publicar. Es muy importante lo que te dice porque no es que guardamos Claro. o atajamos. Llega instantáneamente, sube, no hay demora. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué hora se cierran las elecciones? A las 5 de la tarde. Comienza a las 5 de la tarde se cierra y ahí comienza el y escrutinio. comienza a las 7 de la mañana. Sí, perdón, comienza a las 7 de la A las 7 de la mañana mañana. y se cierra a las 5 de la tarde. A las 5. Ese es el horario de verano. Sí. Ujú. Interesante. Y rápidamente, en 2 horas ya se tendrían los resultados de quiénes son los candidatos ganadores a la intendencia. A la intendencia. Eso es lo que vamos a dar con nombre, apellido, etcétera, ¿verdad? Asunción, ¿cuántos votantes tiene actualmente? 460.000, ¿verdad? ¿Disminuyó la cantidad de votantes? Y hay gente que ha migrado por el tema de impuestos, por una serie de factores. Pero comunican la migración, están en el proceso y comunican. Sí. Pero hay casos de gente que vive, por ejemplo, en San Lorenzo, pero sigue votando en Asunción, Y si no se mudó, sí. si no se mudó. Los traslados se podían haber hecho hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre. Después de diciembre ya está firme donde vos dijiste que querías votar. Ajá. Bueno, Y cada uno vota siempre en el mismo lugar donde siempre votó. en el mismo lugar donde siempre votó. Podés entrar a la página web que tenemos y pones tu nombre, tu apellido, tu número de cédula nomás. Solo el número de Solo cédula el y fecha número de cédula. nacimiento. ¿Cómo? Y Con fecha la de fecha de nacimiento, número de cédula, fecha de nacimiento,
padrón.tcjb.gov.py. Esa Y ahí sería vota. la ubicación. Ahí También te va a decir dónde vas a votar. Ahí va a votar. Y con la mesa incluida. mesa Sí, con incluida. la mesa incluida. Mesa y orden. Ajá. Y Es decir, también georreferenciado. Correcto. O sea, dónde está el local de Te votación. ubica el local. te ¿en ubica serio? Con la perfecto. dirección exacta. Sí, 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 correcto. sí. Ah, cuánta facilidad entonces con todo, Enorme con todos facilidad. estos elementos. Enorme facilidad. ¿Y se puede hacer una prueba de eso? ¿De la consulta? Sí, Sí se puede. pero en Con este un- no, ¿no? No. Solamente No, este para votación. Claro, uno puede entrar desde su computadora, De su de su computadora o su teléfono, de su teléfono. tablet, Ah, a perfecto. través de su conexión de internet. Incluso hay una aplicación que pueden descargar para los teléfonos y esa aplicación también tiene la consulta al padrón y adicionalmente va a tener el día de las elecciones, va a tener la consulta del resultado TREP. Ujú. ¿Hasta cuándo la gente podía inscribirse en el padrón? Hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre del año Hasta pasado. ¿Y diciembre. cuánta gente, a pesar de la pandemia, se inscribieron? Tenemos, por ejemplo, vos tenés ahí 285.000, sobre todo los jóvenes que ingresaron por... ¿Sabes Sí. cuántos jóvenes ingresaron? Bueno, del 2019 al 2021, ¿verdad? 287.991 que Es ingresaron al padrón automáticamente. Automático. 18 años cumple, ya ingresa al padrón. Y se pone el domicilio que él declaró cuando... pero el chico tiene que ya inscribirse. No. ¿Automático? Es Ingresa automático. 18. 18 años automático. Ahora figura su dirección lo que él declaró cuando sacó la cédula. Cuando sacó la cédula. ¿verdad? Cuando sacó la Ajá. cédula. Esa es la dirección que tiene. Y si él se mudó por razones de trabajo, lo que sea, tiene que proceder al traslado. Es decir, ahí sí físicamente ese tiene... Son en los últimos 3 años, ¿verdad? ¿No? Sí, de 2019 al 2021. Ujú, 3 correcto. años. Son 280. Y Y 7.000. 7.991. Ujú. Interesante, casi 100.000 por año. Casi, suele ser 99.000, 100.000, 100.000. bueno, depende de la explosión demográfica, digamos. Exactamente, ¿verdad? sí. Sí. Pero automáticamente los chicos de 18, claro, eso se había decidido por ley. Por ley, desde Por ley. 2012, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, por ley, sí, por ley. Bueno, ¿podemos hacer la prueba de votación Podemos. para mostrarle a la gente cómo va a funcionar? Podemos. Sí, podemos. Necesitamos Eh, necesitamos electores, ¿verdad? Sí, un elector. Un elector. A ver, Para que pueda- le vamos a Tenemos invitar uno de al lujo. viceministro Oscar Orué, que sea nuestro elector para ilustrar a la gente cómo va a ser el proceso de votación del domingo. Ahí. Explícale ahí, Miguel, Gracias, por Oscar. favor. Ujú. Gracias. Bueno, el elector se acerca a la mesa, exhibe su cédula por protocolo sanitario. Exhibe nomás, no Debe entrega. exhibirlo. Debe exhibirlo. Si solicita al miembro de mesa que retire el tapabocas, debe hacerlo a una distancia prudencial para verificar el rostro. En el padrón que cuenta en Sí. mesa también aparece la foto del elector. Entonces, lo que hace el elector es, después de presentar la cédula, se le entrega un boletín de voto que está firmado por el vocal 1 y el vocal 2. Con eso se acerca al cuarto oscuro. Ese es el boletín de voto. Este es el Ese boletín. Ese va a ser el boletín, boletín del domingo. Es el boletín que, de voto. Perfecto. que tiene una flecha indicadora de cuál es el sentido de cuál debe insertarse en la máquina. Aquí tiene el lugar donde se debe insertar y automáticamente al insertar esto despliega la oferta electoral. Ajá. Y se puede hacer, a ver, Sí. Oscar, Adelante. Correcto. Entonces lo primero que muestra en pantalla son los candidatos a intendente. También tiene la opción de voto en blanco. Entonces el elector primero selecciona al candidato a intendente de su preferencia, ujú. Y como toca. tocando el recuadro. Tocando el recuadro. recuadro. Ahí está. Correcto. Luego despliega las listas en pugna para la Junta Municipal. Él debe seleccionar una lista primero para elegir luego su candidato preferente. Ujú. Entonces, Primero la lista y después el candidato preferente. Correcto. Correcto. Estamos en Asunción, por eso 24 Sí. concejales. Existen distritos de 24, de 12 y de 9 concejales. Sí. Entonces debe seleccionar ¿Cuántos selecciona ahí? Uno. Uno, solo uno. Solamente uno. Opción Solamente preferencial. Sí, la opción preferencial. Correcto. Y luego si está conforme con su selección, él presiona confirmar e imprimir. Pero también tiene la opción de modificar cualquiera de las dos selecciones anteriores. Ajá, ajá. Entonces, si él quiere modificar alguna de ellas, modifica, y si no, presiona el botón de confirmar e imprimir. Ajá. Una vez Bueno. presionado el botón, lo que hace la máquina A es ver, imprimir. Supongamos que se equivocó Correcto. para intendente municipal, por ejemplo, y Ahí- entonces ahí me aprieta llega. modificar. Sí, sí, Modificar. Ahí le vuelve la vuelve. mano. Y selecciona Selecciona, sí, ahí selecciona, ahí
otro Ese, candidato. ahora. Ahí aparece. Entonces siempre termina en la pantalla del resumen. Ajá. Si uno está conforme con el resumen, entonces Ajá. presiona el botón confirmar e imprimir. Perfecto. Y ahí aparece otra por quién votó, ¿verdad? Correcto. Esta es lo que va a salir impreso, lo Ajá. que está ahí. Retira el boletín, lo que hace es verifica la impresión, si es correcta. Está la impresión, ¿verdad? y- sí, Esta es la y- parte más importante, Carlos, ¿sabe por qué? Permiso. Porque uno mismo controla su el voto. elector Claro. es auditor de su propio voto. Su propio voto. No hay forma El de... boletín de voto tiene dentro un chip RFID, Ajá. donde también se encuentra contenido del voto. En ese chip puede él verificar el voto acercando. Entonces puede compararlo acá Ahí está. y puede compararlo Mm. con la impresión. Sí, adelante. Ahí. Ahí Ahí está. está. Sí, Ah, ahí se controla. Se verifica que es lo Brillante. mismo. Entonces, que procede a doblar el boletín en el medio para preservar el secreto de voto y acerca el boletín al presidente de mesa para que lo firme. Mm. Ajá. ¿Verdad? Una vez que entrega el boletín al presidente de mesa, el presidente de mesa lo firma, le entintan el dedo con un gotero, ¿verdad? Sí, para no tocar la... Sí, luego el elector deposita eso dentro de la bolsa plástica que representa, Y termina y termina el proceso. claro, Ahí pero termina. retirando su constancia de votación. Ah, claro, que tiene que darle la mesa. tiene La que dar la mesa le da mesa. una Ajá. constancia de votación. Perfecto. Ese sería el Oscar, proceso. muchísimas gracias. Acaba ya de votar. Gracias, Oscar. Gracias, señor. Muchas gracias al viceministro de Tributación. Parece sencillo. Es muy súper recontra sencillo. Incluso podés hacer en 20 segundos. En 20 En segundos. 20 lo tengo. segundos. Ajá. Ese es el tiempo más rápido. Sí, más rápido. Menos, puede ser también menos, ¿verdad? Pero normalmente 20 a 30 segundos. Correcto. En la votación está el proceso de entregar la cédula y eso previamente, ¿verdad? Ujú. Bueno, acá me pasaron el dato desde producción, 2.597.989 votantes hubo en las últimas elecciones generales. Eso tuvo un costo, haciendo el cambio a 6.500 guaraníes, de $16.886.929. ¿Verdad? Ahora con esto se reduce el costo. No sé realmente si se reduce, pero lo que yo te di, $7.80, es al cambio actual. Ajá. Porque es 54.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, sí. 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 ¿Me repetiste cuántos votantes? 4 millones. 4.644.536. Ajá. Mm. Sí, muchísimo más que los 2.597.000. Y porque aumenta el número de habitantes, ¿verdad? Pero es muy importante, Carlos, el proceso que estás mirando. Esta máquina de votación no guarda tu voto, no está en red, no tiene el padrón, no tiene un disco duro. O sea, el 100% de la información está en el boletín de Contenida en la voto. Ujú. En Y- el boletín, y- que depositas en No la es urna. manipulable. ¿Y cómo no? No, por eso te digo, no es Aunque manipulable. quiera hackear, la máquina no tiene nada. No tiene nada. Absolutamente nada. Ajá. Carlos, Bueno. y es muy importante decir, vamos a suponer que 400 votantes por mesa tenemos. 400. Vamos a suponer que voten 100 personas, ¿verdad? Votaron 100 personas. Falta votar otras 100 personas, digamos. La máquina de repente se descompuso, tuvo algún problema. Reemplazás la máquina y sigue la votación porque no tenés nada que recuperar, porque esta máquina no guarda nada. No guarda- Está en el no boletín tiene de memoria, voto. claro. Ajá. Bueno, la mayor seguridad que pueda existir para las elecciones. Absolutamente. No hay posibilidad de hacer trampa. Vos que entendés de TICs y compañía. No, fueron hechas auditorías con los representantes técnicos de los partidos políticos. O sea, venimos de una serie de auditorías con relación a la máquina, con relación al TREP, con relación al software de escrutinio oficial. Nosotros Auditoría de pantalla. auditorías de pantalla. O sea, cursamos invitaciones a más de 200 movimientos, de los cuales estos movimientos acreditaron más de 90 técnicos. Ahora, Con los hay cuales algo participaron. que sí que me hace ruido, el tema de la cédula. Sí. ¿Quién va a encargarse de leer que sea exactamente, que te presente la cédula del que está votando, que no sea otra cédula y está votando otra persona? ¿Y cómo va a ser? Y tu porque foto te muestran, porque por una cuestión de protocolo de sanidad, se va a mostrar nomás. Se va a mostrar, pero si el presidente de mesa te dice, por favor, acérqueme la cédula acá en la mesa, vas a acercar, vas a acercar, tenés que acercar.
y Claro. retirarte el barbijo por cualquier cosa de identidad del elector. Ajá. Y poder poner la idea es no manosear nomás, Claro. para evitar la pandemia. Este es el problema. Pero todas las autoridades de mesa tienen esa facultad. Todas. De decirle Todas. al elector, sáquese su... Sí, tiene que sacarse. Y para ver si efectivamente es la persona que está en la cédula de Correcto. identidad. Y acordate que aparte de los 3 miembros de mesa, hay veedores, hay apoderados de varios partidos que están mirando y fiscalizando el acto. No son solamente los miembros de mesa. Otra medida de seguridad también que tiene el padrón es que cuenta con la foto del elector. Tiene la Entonces, foto del elector. el miembro de mesa puede verificar la foto contra el rostro de la persona que viene a votar. También. Eso está impreso. Ajá. En el padrón de mesa En está el impresa padrón. la foto de cada elector. Muy bien. Entonces, La seguridad está sí, bastante. veo que tiene mucha seguridad. 100%. Sí. Ahora, y las normas van a seguir rigiendo a menos de 100 metros, no puede estar instalado ningún... 200 metros. 200 metros, 200 metros. ¿verdad? De ningún partido. De ningún partido. Ajá. Y lo que es importante decir que tuvimos una reunión el lunes con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y nos pidieron mantener las mismas medidas de protocolo sanitario del 20 de junio pasado. Es decir, vamos a exigir el lavado de manos, el tapabocas. El que diga yo no quiero usar tapabocas, no va a votar. Porque es por la protección de la salud de todos. ¿Verdad? 2 metros de... Eso es categórico. Al que no tiene tapabocas no se le va a permitir votar. No, señor. Así Y que- otro elemento muy importante que destruye un poco la cultura paraguaya tradicional. Anteriormente, después de votar, se quedaban en el local de votación y desde allí los punteros hacían llamados, che, le trajiste a fulano, che, falta mengano. El que vota, le vamos a pedir inmediatamente que se retire del local de votación. En el local de votación, después de votar, no queda nadie. Ahora, ¿qué pasó con Paraguay Seguros? Porque se quejan lo de Paraguay Seguros diciendo que no se le permitió a la sociedad civil auditar las máquinas. ¿Qué Paraguay Seguro? Una ONG, creo, Juan Carlos. Paraguay Ciberseguro. Sí, correcto. Bueno, en realidad nosotros, o sea, la sociedad está representada por los partidos políticos. Por en los este caso, partidos y los y movimientos. los movimientos. Y fueron ellos los que acreditaron a sus apoderados técnicos para la revisión. De igual manera, también nosotros tenemos verificaciones con los organismos internacionales. ¿Verdad? Tenemos Está la OEA, está Uniore. Uniore. Pero hay un organismo civil también, estos los jóvenes que hicieron un llamado para inscribirse y auditar. Sí. No las máquinas, perdón, el proceso. El proceso electoral. El proceso electoral. El proceso electoral. El proceso electoral. Pero todos los partidos, es más, esas auditorías que te mencionaba Miguel, auditar el software, todo lo que sea, se desarma este equipo, se muestra cómo funciona cada elemento electrónico que hay dentro. Los representantes de los partidos firman un acta de conformidad, ¿verdad? Si no están conformes con alguna explicación, no firman el acta. Y no hubo ninguna... No hubo hasta el momento ningún drama. Ninguna disidencia. Y por eso, ninguna disidencia. Si de repente alguien dice, sí, pero tal cosa, usted envió su representante, además no pedimos cualquiera, exigimos que sean informáticos los que vayan, ¿verdad? Porque son los Cada informáticos... partido de movimiento envió a sus informáticos. Sí, señor. No pueden decir No nada. pueden decir. Hay algunos que no enviaron y no enviaron, ¿verdad? No, ahí Claro, no ya tenemos... es una cuestión de claro. ellos. Bueno, y finalmente, Mauro, ¿qué le puede decir a la ciudadanía para el próximo domingo? Un Que mensaje. voten. Lo que da mayor legitimidad es la participación. Lo que le podemos garantizar a la opinión pública, que la justicia electoral garantiza el secreto del voto y el escrutinio, donde se suma quién tiene más votos que otro, va a ser público, fiscalizado, tal como manda la Constitución Nacional. Creemos que están dadas todas las condiciones para tener una fiesta cívica este domingo y una tradición que hemos tenido en muchas otras votaciones. Realmente el pueblo paraguayo se ha comportado con un civismo extraordinario. Recuerden que el Partido Colorado, después de 60 años con Lugo, perdió el poder y no hubo ni un bochinche, ni un bocavicio en la calle. Al contrario. Y luego, cuando el partido que le llevó a Lugo perdió el poder, tampoco no hubo ningún disturbio. Nosotros creemos que nuestro pueblo realmente está en condiciones de vivir de plena democracia. Bien. Mauro, gracias por venir, por mostrarnos esto. Muy importante que haya venido y nos haya mostrado. Cuando gusten. Y acá Miguel, que es Miguel, muchas gracias Muchas también gracias. por explicarnos cómo va a ser el proceso de votación. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca
del tema Pandora Papers. Así no extrañás el periodismo, Mauro. Extraño. Extrañás. Bien. Mucho. Me imagino. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país. Sí, las cuotas más bajas de todo el país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A12 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ¿qué tal, don Óscar Orue, viceministro de Tributación? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Unicanal. Un placer compartir contigo esta noche, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor Arminio Torres, director de declaración jurada de la Contraloría? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Óscar, comenzamos contigo. Tener una cuenta, ¿qué es tener una cuenta offshore? Vamos a ir por partes. ¿Qué es tener una cuenta offshore y por qué levanta tanta suspicacia y es motivo de investigación en el mundo periodísticamente hablando? Bueno, desde el punto de vista de la denominación offshore es tener fuera de la jurisdicción una cuenta bancaria o una empresa. Y es fuera de jurisdicción del país. Del país, claro, del país y principalmente lo que es la jurisdicción tributaria, ¿verdad? Hay que recordar que en la mayoría de los países la presión tributaria va entre el 30 al 60%, ¿verdad? O de tasa impositiva, por decir una manera, ¿verdad? Y la presión va entre 30 a 40% con relación al Producto Interno Bruto de los países. Aquí en Paraguay tenemos solo 14%. 0,14%, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene la persona que tiene una cuenta offshore? Y ahí podemos mencionar 3 puntos importantes. El primer punto es la seguridad. Muchos creen o les hacen creer que la confidencialidad está en primer lugar, entonces uno puede habilitar y nadie va a saber que tiene una cuenta en ese país, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar es la baja tasa impositiva, ¿verdad? Que normalmente son países de baja o nula tributación desde el punto de vista conceptual. Y en tercer lugar es en algunos casos donde se pagan un poco más que el resto de las tasas de interés, ¿verdad? Entonces son 3 aspectos muy importantes que lo que más llama la atención a nivel internacional es que como no son países cooperantes y como... ¿Qué quiere decir que no son países cooperantes? Y por ejemplo, si le piden la administración tributaria de los países, por ejemplo de Europa, le piden información a ese país no va a informar. Secreto absoluto. Secreto absoluto. Es como la Suiza en Europa. Así mismo. Entonces, y como en otros países existe lo que se llama la renta global. ¿Esto qué significa? Significa que, vamos a suponer que Paraguay tenga renta global y Carlos, vos tengas una cuenta o tengas una empresa en Isla Caimán y vos ganás dinero ahí. Entonces, si hay renta global, no importa dónde vos estés constituida tu empresa, vos tenés que pagar impuestos acá. Entonces, por eso es que es tan importante para los países en Europa o en otros países que poner una offshore, porque no van a poder saber ni no le van a poder decir cuánto dinero o cuánto ganó esa empresa en esos países. Entonces, por eso es que es tan interesante tener una cuenta offshore o una empresa offshore. Pero si la plata ya está en el exterior sí, y no está en el país donde el que abrió la cuenta está o la empresa se encuentra, ¿qué le importa, por ejemplo, qué le importa a Paraguay que Carlos Peralta tenga una cuenta offshore si no tiene movimiento en Paraguay? Claro, pero si gana dinero allá y su domicilio en Paraguay, si teníamos renta global, teníamos que pagar impuestos acá. Sí. ¿Verdad? Pero como Paraguay no tiene renta global, lo que tiene es renta territorial. No importa si gana dinero un empresario paraguayo en otro país, ¿verdad? Siempre y cuando aquí sea la ganancia o tenga la ganancia, va a pagar impuestos. Entonces estoy hablando así en términos muy sencillos como para que se pueda entender, ¿verdad? Acá lo que hay que entender es que Paraguay tiene una baja presión tributaria, ¿verdad? Y el interés no es tanto evadir impuestos,
O sea, si un paraguayo tiene una cuenta offshore, no es tanto evadir No impuestos. es para evadir impuestos precisamente. Claro, porque paga acá es muy bajo y bueno, allá a lo mejor lo que va a tener es la seguridad y va a tener sobre todo la confidencialidad. Nadie va a saber o nadie iba a saber, ahora se filtró esto, que tenía una cuenta offshore, ¿verdad? Como en el caso que se está publicando, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la situación, ¿verdad? Eso está mal visto. Hay legislación en algunos países donde prohíben, lógicamente, Así, tener sí, cuenta afuera tener del cuenta país. offshore, ¿verdad? Porque en países de baja o nula tributación. Y ahí hay una característica. No, nadie te dice a vos, o no hay ningún organismo internacional que diga, ese país es de baja o nula tributación. Cada jurisdicción, o sea, cada país decide o dice, ese país es de baja o nula tributación, por lo tanto le voy a considerar a los efectos tributarios. Ahora, ¿cómo se entiende lo que pasa en Estados Unidos? Que tiene fuertes regulaciones, que controla a los otros países también, pero sin embargo tiene a Delaware y tiene a Miami, por ejemplo, como sitios donde uno puede abrir cuentas offshore. Bueno, eso ya depende de la política de cada estado. Hay que recordar que Estados Unidos es una unión de estados y dentro del estado hay como liberalidad. Como en el caso, por ejemplo, y vamos a hablar del ámbito tributario, como el de Las Vegas, ¿verdad? Donde ahí sí hay una ventaja impositiva. Normalmente no se habilitan casinos en otros países, en otros estados de Estados Unidos. Sin embargo, ahí en ese lugar Por todas las están ventajas impositivas que te dan. claro, las ventajas impositivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es política de cada estado poder habilitar o no eventualmente ese tipo de cuentas. Ahora, pero las publicaciones hablaban de políticos, de empresarios, de jugadores de fútbol, de artistas que abrieron cuentas offshore y todo lo que aparecían ya eran considerados como o evasores o culpables de algo que no se entendía qué era, por tener las cuentas offshore. Claro, porque ahí lo que tratan ellos es de no dar información de patrimonio, ¿verdad? Y no dar información de ganancias que tienen, porque en esos lugares les hace ganar también dinero, ¿no? Es que tienen nomás ocultos ahí el Ahora, dinero. si esas empresas o esas personas realizan negocios en el país donde abrieron la cuenta, ahí sí ellos tienen que pagar impuestos ahí en el país. Claro, ahí en el país, pero normalmente son impuestos irrisorios, porque el negocio de esos países Es tener la plata de la gente. es tener, claro, y de esa manera también. Creo que en Netflix hay Una película. una película, o es un documental, ¿verdad? Muy interesante, donde cuenta historia de cada uno con relación a las offshore, ¿verdad? Y uno como que tiene más en cuenta la diferencia, ¿verdad? Porque no solamente es tener una cuenta bancaria, es tener una empresa también. Ahora, y tanto tributación como Contraloría van a controlar, van a investigar las cuentas de las personas que tienen cuentas offshore en el exterior, las personas públicas y que son funcionarios públicos, digo. No sé, ahí no sé Sí, nosotros lo que nos corresponde es controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y si se encuentra declaradas o no la offshore que se está mencionando, hay un caso puntual que es del expresidente de la República, el señor Cartes, que efectivamente en las dos declaraciones anteriores de 2013 y 2018 no se encuentra la empresa que salió en el informe. Sin embargo, posteriormente a esas declaraciones, el señor Cartes se presentó y rectificó esas declaraciones. Y lo que más se discute es si se puede o no... Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la ley 5033, en uno de los artículos menciona inclusive que se puede rectificar durante las verificaciones. O sea, cuando se hace el examen de correspondencia, si Contraloría detecta que hubo un error no imputable al declarante, se le puede citar al funcionario para que pueda rectificar dentro de los 30 días. El mismo artículo, en un segundo punto, habla de que si la Contraloría detecta que si hubo dolo o no, cosa que nosotros interpretamos que nosotros no somos la institución encargada de juzgar. Tendría que ser la Fiscalía. Y alguno va más allá y dice que tiene que ser un juez el que tiene que determinar esa situación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el criterio en la Contraloría de recibir las rectificaciones hasta tanto emitamos un examen de correspondencia o una verificación de la declaración. A ver, usted tiene poca gente, no tiene mucha gente.
Pero el examen de correspondencia, ¿cuánto tiempo después de presentar la declaración jurada se hace la comparación o se hace el análisis? Sí. La verdad, lo ideal sería Inmediatamente. inmediatamente. Sí. Es imposible para nosotros ¿Por qué es realizar. imposible Es para la imposible porque Contraloría? son muchísimos los funcionarios públicos y no tenemos la capacidad de recursos humanos suficientes. Porque un examen de correspondencia muchas veces nos lleva de 3 a 6 a 7 meses, Así, ¿verdad? ¿y cómo determinan a quién hacer un examen, de quién funcionario hacer un examen de correspondencia? Yo te puedo hablar desde que estamos desde el año 2018. Iniciamos con los que dejaban el cargo, los cargos más importantes, hasta que nos llegó un pedido del Congreso en el año 2018, un pedido muy grande, que iniciamos con los ministros, presidente de la República, que fue de público conocimiento, y después de eso nos percatamos que había muchas denuncias ciudadanas, pedidos del Ministerio Público, pedidos de órganos jurisdiccionales que también teníamos que hacer. Y paralelamente a eso, empezamos a hacer los pedidos de órganos jurisdiccionales, pedidos del Congreso, y también elaboramos un sistema de riesgo que las personas que ocupaban cargos importantes, los ordenadores de gastos, a ellos también empezamos a hacer el examen de correspondencia. Estas publicaciones que día a día salen de enriquecimiento de funcionarios. En el caso del expresidente Cartes, ¿hicieron el examen de correspondencia? No, todavía, pero estaba ya en la lista que íbamos a hacer. Ahora iniciamos ya también la verificación del expresidente, pero de él todavía no hemos hecho. Ni tampoco del vicepresidente, del... No. Y por eso te pregunto, ¿cómo se determina a quién hacer el examen de correspondencia? Y por eso le digo. Porque llama la atención, es decir, lo correcto sería que se le haga primero al presidente, al vicepresidente, a los titulares de los tres poderes del Sí. Estado, por ejemplo. Es decir, es una opinión mía, Sí. ¿verdad? Y de así sucesivamente ir bajando. Ese es el criterio que ahora ya adoptamos. O sea, de diciembre del año 2020. Ahora, por ejemplo, la idea es realizar el examen de correspondencia de los 154 intendentes que van a dejar el cargo. Ajá, inmediatamente. Inmediatamente iniciar ya con todos. Esa es la idea que tiene el Contralor y ya estamos preparados para eso. Paralelamente a los otros trabajos que ya tenemos en curso, ¿verdad? Ahora, el hecho de que no haya examen de correspondencia no quiere decir que se esté violando ninguna norma, ¿no? No. Ni que se sea ni lavador de dinero, ni estafador, ni no se pague impuestos. Hay que recordar que Paraguay tiene lo que se llama el principio de inocencia, ¿verdad? Sí, la presunción. La presunción de inocencia, mejor dicho, conforme a la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero lo que menciona el doctor es muy importante, ¿verdad? En los órganos de control, como en el caso de la Contraloría, si bien per se no es órgano de control de tributación, pero sí verifica el cumplimiento tributario, nosotros establecemos un perfil de riesgo en base a un sistema informático. Entonces ahí ya es mucho más fácil poder diferenciar o poder catalogar al contribuyente. O sea, sabemos quién más o menos cumple, quién no cumple, y de esa manera podemos hacer controles más finos, ¿verdad? Y entiendo que ese es el camino para, Claro. Porque o si no es imposible materialmente, uno por la cantidad de recursos humanos y dos por la cantidad de ya sea contribuyentes o funcionarios públicos en general, ¿no? En la Contraloría hay, es decir, ¿tiene suficiente tecnología como para hacer las comparaciones rápidamente? No tenemos, por eso es que la Contraloría presentó un proyecto de ley el 9 de diciembre de este año y está ya en la Cámara de Diputados. Solicitamos el acceso directo a todos los datos contenidos en las instituciones públicas para poder acelerar los procesos de examen de correspondencia y también la instalación de un software que pueda generar ese trabajo y contribuyendo con eso, o sea, implementar inteligencia artificial para realizar la mayor cantidad posible de examen de correspondencia. Lo ideal sería realizar a todos los funcionarios públicos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? No tenemos la capacidad de recursos. También en el proyecto de ley se agregó un artículo solicitando al Congreso recursos para eso, porque la Contraloría no tiene recursos para implementar ese mecanismo. Bueno, perfecto. Por otra parte, Ahora no conté yo lo que nosotros vamos a hacer. ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a verificar en base a las publicaciones, en base a todo esto que se denomina Pandora Papers,
Entiendo que hay 190 paraguayos. 190 paraguayos. ¿Verdad? Y hoy vamos a verificar si cumplieron con el pago de tributos en territorio paraguayo, ¿verdad? Si, por ejemplo, una persona ganó 100 millones de dólares, ¿verdad? Y declaró los 100 millones de dólares y parte de esos 100 millones de dólares envía al extranjero, no hay ningún problema. Porque no está prohibido Abrir cuentas en el exterior. abrir cuentas en el extranjero, especialmente en lo que son offshore, no está prohibido En por Paraguay. nuestra legislación, ¿verdad? Ni empresas ni cuentas, ¿verdad? Entonces, lo que sí vamos a verificar es que se hayan cumplido con las normas tributarias, de tal manera que si es que se envió desde Paraguay el dinero, entonces poder cotejar eso. Eso ya iniciamos y estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les va a llevar el análisis de estas 190 personas? Y yo estimo por lo menos 6 meses, 6 ¿verdad? En total, porque son muchas personas. Y aparte también hay que pedir muchos informes a bancos y también a la superintendencia, ¿verdad? Entonces, vamos a estar verificando, ¿verdad? Pero sí es importante la información porque eso vamos nosotros a incluir en nuestro Big Data, de tal manera poder tener información y de eso contrastar un poco con el perfil de cada contribuyente que está incluido en esta situación. Pero, de hecho, el tener una cuenta offshore o el enviar dinero a una cuenta offshore no constituye delito, ni tampoco nosotros presumimos Culpabilidad de nadie. culpabilidad, ni tampoco que evadió impuestos de primera mano, ¿verdad? O sea, vamos a analizar el caso por caso, y de acuerdo a eso, bueno, eventualmente si hay inconsistencias, vamos a abrir fiscalizaciones puntuales, de tal manera poder sancionar en caso de que encontremos o confirmemos esas inconsistencias. Bueno, hoy estuvieron por la bicameral. Sí. Es cierto que Hacienda está analizando elevar impuestos del tabaco para ir solventando gastos del presupuesto 2022. Sí, estamos analizando. Justamente hoy una de las consultas fue eso, ¿verdad? Hay que recordar que hay una gran cantidad de solicitudes ante el Congreso de aumento de presupuesto. Y también hay una presión relacionada al aumento de salario tanto de docentes como de médicos, ¿verdad? Y acá es muy sencillo, Carlos, ¿verdad? El presupuesto tiene 3 patas. Tiene los ingresos, tiene el financiamiento y tiene los gastos. Sí. El equilibrio presupuestario de la siguiente forma: ingresos más financiamiento es igual a gasto. ¿Y qué es lo que dice justamente los políticos que dicen? Que demasiado ya nos estamos endeudando, ¿verdad? Entonces ya no vamos a aprobar endeudamiento. ¿Quiénes dicen eso? Los políticos. Los políticos, Claro. ¿qué dicen? Que nos estamos endeudando demasiado. Sí. Son unos caraduras. ¿Verdad? Sí, Entonces, ellos son los que deciden el endeudamiento. bueno, por eso digo, ¿verdad? Y después ahora hay proyectos de leyes donde quieren deducir IVA, ¿verdad? O por ejemplo quieren aumentar salarios de docentes. De hecho, nosotros estamos viendo el cumplimiento de ese acuerdo que ya es ya de años anteriores, ¿verdad? Pero también tenemos que ver la situación de pandemia que sigue existiendo, ¿verdad? Y los gastos que tuvo el Estado, ¿verdad? Me preguntaban el otro día, y lo comentábamos con el ministro y el viceministro de Economía, pero ustedes dijeron que si pasaba esto iba a aumentarse. Sí, en ese momento cuando se envió el proyecto era agosto de 2020 y la mayor cantidad de fallecidos por COVID y los gastos más que se tuvo fue a partir del 2021, ¿verdad? Entonces, esas son variables que no estaban en la previsión, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todas esas situaciones para poder decir, estamos en condiciones de poder aumentar. Si bien tenemos recaudación positiva, tanto aduana como tributación, tenemos que ser mesurados y sobre todo, en este caso, conscientes de que el presupuesto es... Ahora, tiene tres patas, ¿verdad? Si queremos aumentar, tenemos que aumentar el gasto, tenemos que aumentar ingresos. O si tenemos que aumentar 200 millones de dólares de gastos, a 200 millones de dólares a alguien le tenemos que quitar. sí, exacto. ¿Verdad? O sea, no Sí, se sí. puede Los administrar de otra ciudadanos tenemos forma. que aportar 200 millones de dólares, de Más, algún lado. más. De algún O lado, claro. tenemos que quitarle a alguien de algún presupuesto, de alguna institución, Sí. los 200 millones de dólares para darle a el área de educación. O de No, salud. O de salud. Nosotros no estamos en contra de los aumentos. 345 millones de dólares ya se aumentó en la bicameral, el presupuesto que presentó Hacienda.
Bueno, por eso no ¿De sabemos dónde va a salir el dinero? Y bueno, justamente, ¿verdad? Entonces, hay dos proyectos de leyes, digo, en Senado y en diputados sobre el tema de la deducibilidad del impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver, nosotros estamos analizando ahora aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco, porque hay que recordar que, Es el impuesto selectivo al consumo, el claro, que van a aumentar. bueno, no es que vamos a aumentar, estamos analizando, analizando. ¿verdad? Porque la ley, el artículo 141 de la ley 6.380, habla claramente acerca de que si se da ciertas condiciones macroeconómicas, podemos aumentar, porque hoy el máximo, la tasa máxima del selectivo en el tabaco es 24%, hoy estamos aplicando 18%, ¿verdad? Entonces tenemos un Hay margen, un margen de aún, 6% claro, que puede usar. que se puede aumentar. Ahora, hay que también ser claros. El aumentar directamente los impuestos no siempre significa que vas a tener más recaudación. Más recaudación. Porque, ¿qué tenemos también el problema ahí? Tenemos el problema en las industrias, tenemos el problema de que eso puede generar costos y puede tener una producción menor. Como también puede darse el caso de mayor evasión, ¿verdad? Que existe evasión, no podemos negar eso, ¿verdad? Hacemos los controles, verificamos, ¿verdad? De hecho, más que nunca creo que hoy se está hablando en las cuestiones tributarias, ¿verdad? Cuando personas famosas están siendo procesadas por casos de utilización de facturas falsas, como tuvimos toda esa semana mencionando a nivel mediático. Entonces, es muy importante la discusión, Carlos, y que esto realmente se pueda debatir en la sociedad, porque ¿Cuánto estiman ustedes la evasión? 36% del IVA es lo que, según el estudio que hicimos con la Unión Europea, tenemos. Ajá. Eso significa más o menos en términos nominales, en términos de dinero, entre 4 a 5 billones de guaraníes por año 4 a 5 billones Sí. de guaraníes de evasión. de evasión. Porque ahí tenemos la evasión. Uno, de la gente que no emite factura al momento de vender algún producto o algún servicio, en el caso del impuesto al valor agregado. Y después está el tema de que algunos deducen absolutamente todo, cuando en realidad no corresponde, no ¿verdad? corresponde. La deducción. Ajá. Bueno, ese es un tema. Entonces, están analizando elevar en un rango de 6% tienen para hacer el Sí, aumento. tenemos un rango del 6%, pero tenemos que hacer el estudio macroeconómico porque la ley habla claramente. ¿Cuándo que tendrían tenemos... una definición? Y bueno, seguro que vamos a estar trabajando con el equipo, seguramente la semana que viene vamos a tener un panorama mucho más claro, ¿verdad? Porque tenemos que eso también abordarlo en el equipo económico, ¿verdad? Con el viceministro de Economía, con el ministro de Hacienda. Nosotros lo que estamos viendo es porque hay una fuerte presión para aumentar el 16%, entonces de algún lado tenemos que sacar el dinero para poder cumplir eventualmente si se aprueba ese aumento. Ahora, Contraloría y la ACET van a investigar también a las empresas supuestamente favorecidas por el ex intendente de Asunción. Bueno, en nuestro caso, nosotros ya iniciamos un control porque la denuncia que recibimos es de que las direcciones no coinciden con, ¿verdad? Eso ya estuvimos verificando hoy, ¿verdad? Evidente, eso confirmamos que no coinciden, ¿verdad? Porque hoy estuvimos verificando. Y vamos a ver la constitución de la empresa, si pagan impuestos, ¿verdad? También la trazabilidad de los productos que vendieron, etcétera, ¿verdad? Pero estamos siempre a disposición tanto de la Contraloría General de la República como también del Ministerio Público, eventualmente si hay otra investigación. Si nosotros encontramos alguna irregularidad que no sea tema tributario, lógicamente vamos a estar ya sea denunciando a la Contraloría o a la Fiscalía. ¿Y la Contraloría no sabe si van a hacer algo? No, es mi área, pero yo creo que sí. Yo ¿También? creo que sí, también se va a investigar. Se va a investigar. ¿En cuánto tiempo podrían tener algo más real del estudio? Yo estimo en este caso particular por lo menos 2 meses, ¿verdad? Porque vimos que son proveedores del Estado. Son proveedores del Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar verificando, ¿verdad? En principio se habla de sobrefacturación. Eso tributación no tiene competencia, ¿verdad? Hay que ser claro respecto a esto. ¿Quién hace eso? La Contraloría. La Contraloría. Ustedes ¿verdad? pueden ver si hay sobrefacturación, ¿verdad? Sí. De hecho, esa es la función del órgano que la Constitución establece, ¿verdad? La Contraloría General de la República. Pero nosotros estamos a disposición de todos los órganos de control, puede ser auditoría, en este caso también puede ser fiscalía. O sea, el que solicite apoyo de tributación siempre lo va a tener desde el punto de vista legal. Bien, esperemos que la Contraloría también, y el tema de las declaraciones juradas, me parece muy bien esto que van a hacer con los 260 y pico de intendentes. Que apenas termine su mandato,
todos van a ser inspeccionados. Ahí es importante aclarar, Carlos, en mi conversación que tuve tanto con la Fiscal General del Estado como con el Contralor General de la República, que hoy fue, o sea, reelecto, ¿verdad? Nosotros ya el año pasado o antepasado ya habíamos, no recuerdo más cuándo fue, pero a nosotros nos sirvió la publicación que hizo la Contraloría porque en base a eso hicimos muchos controles tributarios y hoy hemos aplicado sanciones, ¿verdad?, a diferentes exfuncionarios públicos o funcionarios públicos, ¿verdad?, desde el punto de vista tributario, ¿verdad? O sea, eso nos sirvió a nosotros, esa publicación y ese trabajo en conjunto con la Contraloría, ¿verdad?, y también con el Ministerio Público, porque hicimos mucha investigación, el caso de facturación 1, ¿verdad?, que ya casi 10 millones de dólares hemos recuperado de esa evasión, y bueno, estamos a disposición también como... ¿Y cómo está el 2? Y dentro de poco vamos a tener novedades. ¿Qué tipo de novedades? Y vamos a estar informando de los resultados que estamos encontrando. Bueno, vos sabés que el péndulo es tu espacio. Muchísimas gracias, Bueno, Carlos. entonces va a venir a darnos la primicia cuando eso ocurra. Bien, señores, les agradezco que haya venido. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Carlos, también a toda la teleaudiencia. Don Armindo, muchísimas gracias por venir también. Gracias, Carlos, a vos por la invitación. Y bueno, y esperemos mayor control y sobre todo a aquellos que violan las normas, que se le aplique la ley como corresponde. Así mismo. Gracias, don Armindo, gracias, don Oscar. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del castigo que recibió Paraguay de la Corte Interamericana de Derecho. Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos al doctor Claudio Nash, está en Santiago de Chile. Doctor Nash, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar allí. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, un gusto estar en su programa. Muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias a usted por estar allí. Para nosotros es un placer tenerlo porque queríamos conversar con un experto en temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Derechos Humanos. La sanción que recibió Paraguay por un juicio político llevado adelante por el Congreso de la Nación contra ministro de la Corte Suprema de Justicia en el 2003. Paraguay fue castigado esta semana y bueno, y la situación era o la restitución o el pago de indemnizaciones. Paraguay optó por el pago de indemnizaciones y bueno, ahora tiene que pagar cerca de $800.000 por esta situación. Usted me imagino que habrá leído, porque le enviamos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No se convierte de alguna manera en una cuarta instancia la Corte con este tipo de decisiones? A ver, Carlos, yo creo que aquí la clave para quienes nos están viendo es entender cuál es el objeto que tiene la protección internacional. Ir a una instancia internacional como es la Corte Interamericana, lo que busca es determinar si el Estado, en este caso el Paraguay, cumplió o no con sus compromisos internacionales al momento de resolver un caso a nivel interno. Es decir, no se pronuncia si había mérito o no, en este caso, para la destitución. Eso no le corresponde a la Corte. Lo que la Corte sí entra a analizar es si en el procedimiento utilizado se respetaron las garantías de estos ministros de la Corte Suprema y luego, cuando se interponen las acciones en el ámbito interno frente a la destitución, si estas fueron eficaces en los términos que se ha comprometido el Estado. Por lo tanto, yo creo que puede haber tranquilidad en el Paraguay de que aquí no estamos ante una cuarta instancia, no se pronuncia como un tribunal interno, sino que lo que analiza son estas cuestiones sobre derechos humanos en la forma en la que se produjo la destitución y la protección luego de derechos. Ajá. Cuando se habla de que no se respetó el debido proceso de la defensa, en un juicio político, ¿qué se entiende por un debido proceso de la defensa? Porque es un juicio político.
Así es. Sí, y la Corte se hace cargo de eso, ¿no? La Corte Interamericana en este caso tiene muy claro, y este no es el primer caso, Sí, sí, sí. también para tranquilidad, ha habido casos con Venezuela, ha habido casos con Ecuador sobre estos temas. En un caso de Chile, muy recientemente, también fuimos condenados acá en Chile por una sanción, no llegó a destitución, pero sanción de un juez por un proceso administrativo. Es decir, esto no es inusual. ¿Qué es lo que pasa, Carlos, ahí? Que hay ciertos mínimos a los cuales toda persona tiene derecho si es que se le va a aplicar una sanción. Pero además en el caso de los jueces, los magistrados y en particular los altos tribunales, hay otro elemento en juego, que es el rol que cumple la independencia judicial en una democracia. La Corte dice en un párrafo algo muy interesante. Dice, sin independencia no hay Estado de Derecho ni democracia. Y dice, por lo tanto, la independencia, ¿cómo se protege? No prohibiendo la destitución, porque puede ser una medida razonable, pero para que esa medida sea legítima, como es una sanción al individuo, pero además arriesga de alguna manera la independencia de un poder del Estado, hay que cumplir con ciertos parámetros mínimos. Y la Corte dice, en este caso hay dos al menos que no se cumplen. El uno es que este juicio político se funda en el contenido de decisiones judiciales, y eso dice la Corte. Hay recursos que son de otra naturaleza para discutir una resolución. El juicio político no es el camino. Ajá. Y lo segundo que dice, que es muy interesante, en este caso la Corte dice, el órgano que juzgue debe ser un órgano imparcial. Y en este caso, toda la prueba que se rindió apuntaba a que había un acuerdo político previo para destituir a estos ministros de la Corte Suprema. Entonces, la Corte dice, si usted, que va a funcionar como un tribunal, y va a aplicar una sanción política, pero una sanción que es la destitución, si ya tomó el acuerdo antes de juzgarlo, el acuerdo político de destituirlo, usted no está actuando con imparcialidad. Esos son los dos elementos los dos argumentos que utiliza la Corte para decir, mire, aquí las normas mínimas de un debido proceso para aplicar una sanción, en este caso no se dan, y por eso es condenado el Paraguay en este caso. Claro, en el primer caso uno entiende, en el primer caso que citó uno entiende porque es como que para la Corte hubo una intromisión del Poder Legislativo en decisiones que son exclusivas del Poder Judicial. Uno entiende eso. Ahora, en el segundo punto sí ya es más complicado, porque ¿cómo hacer justicia en una discusión política, en un juicio político, si no hay acuerdo? Justamente la política se basa en acuerdos. Entonces, ¿cómo va a existir justicia si hay acuerdos políticos? El punto, Carlos, es cuando, digamos, es el cuándo del acuerdo. Si usted toma el acuerdo antes de juzgar, usted no lo está juzgando en realidad. No, entonces ya la condena está hecha, claro. Está antes. Ahora, si usted político está llamado a tomar una decisión política sobre la base de criterios políticos, efectivamente, pero una vez que la persona que va a ser juzgada ha tenido la posibilidad de defenderse, entregar sus argumentos, y sobre esa base usted hará una ponderación de carácter político y tomará una decisión, pero aquí el acuerdo es anterior. Entonces todo el proceso de juzgamiento político se transforma en una puesta en escena. La decisión usted ya la tenía tomada previamente, y por lo tanto no había ninguna posibilidad de que usted, órgano político, pero que está actuando como tribunal, eso es lo que está haciendo, juzgando y sancionando, lo hace sin imparcialidad, porque la decisión ya la tenía tomada antes. Entiendo, eso desde el punto de vista jurídico usted tiene razón, pero a mí me hace ruido, doctor, desde el punto de vista político, porque la política es el arte de acordar.
¿verdad? Y si ya hay un acuerdo, si ya se le va a llevar a juicio político a un miembro o al presidente de la República o a un tribunal, es porque ya hay un acuerdo de una mayoría para ejercer esa acción que establece la Constitución, la posibilidad de un juicio político al presidente o a los miembros de la Corte Suprema de Justicia u a otros funcionarios del Ejecutivo en nuestro país. Pero eso conlleva ya de por sí un acuerdo para realizar el juicio político, doctor. Claro. Claro, pero para realizar el juicio, no para haber tomado la decisión de cuál es el resultado del juicio. Ese es el punto. Es decir, la Cámara de Diputados, en este caso en concreto, formuló la acusación ante el Senado. Ante el Senado, la Cámara exacto. toma un acuerdo político, la Cámara, de acusar en este caso a estos ministros por X materia, independiente de lo que haya sido, por X materia. Y lo que hace la Cámara entonces del Senado es evaluar esa acusación que ha formulado la Cámara de Diputados y tomar una decisión. Pero si usted tiene tomada la decisión antes, ese tribunal político que es la Cámara de Senadores que está constituida y la Corte los pone entre comillas, dice constituida, comillas, en tribunal. En tribunal, sí. Después de deliberar, procedió a votar, ¿verdad? Esa deliberación estaba tomada antes, porque el tribunal, la Cámara de Senadores como tribunal político, ya había tomado el acuerdo de destituirlo. Ese es el problema desde el punto de vista de la imparcialidad. No es la decisión política de someter al presidente a juicio político, que eso lo toma la Cámara de Diputados, y ese es un acuerdo perfectamente legítimo. El punto es que quien actúa como tribunal tiene que, aunque sea un tribunal de orden político, tiene que garantizar ciertos mínimos, y lo mínimo es que va a entrar a conocer de los hechos y a evaluarlo a la luz de los antecedentes que tenga a la vista. Y eso la Corte dice, si usted ya tenía tomada la decisión con anterioridad, usted no llegó a tomar la decisión con imparcialidad. Ese es el tema. Sí, el fondo de la cuestión. Ahora, con todo lo que usted está explicando, doctor Nash, ¿se puede concluir que necesariamente tienen que existir algunas cuestiones especiales y que deben observarse en los juicios políticos que lo diferencie de juicios jurisdiccionales o los procesos administrativos? ¿Cuáles serían? Sí, a ver, esta es una discusión muy larga en toda la región y hay un peligro hoy en día en nuestra región que yo creo que es importante tenerlo como contexto. Y es que hoy, particularmente en la última década, yo diría, hay varios ejemplos del uso de los instrumentos políticos asociados a juicio político con el objetivo de minar la independencia de los poderes. La cooptación de los poderes judiciales es un objetivo político en muchos estados y eso implica poner ciertas barreras para que esa captura del poder judicial, que normalmente es la antesala de procesos luego que degeneran en autoritarismo. Es la experiencia en Venezuela, la experiencia más reciente en Nicaragua, la cooptación de los poderes judiciales es un peligro muy serio para la democracia. Entonces el punto está en que no se utilicen procedimientos que son legítimos, como es el juicio político, para fines distintos de la sanción por actos graves en los que hayan incurrido estas autoridades. ¿Cómo velamos entonces por esa independencia? Es diciendo, mire, esto no es un juicio de carácter jurisdiccional, sino que es
político, pero vamos a establecer ciertos mínimos. La imparcialidad del que va a juzgar, si es un juez que no sea juzgado por el contenido de sus sentencias y que si hay una afectación de sus derechos, tenga la posibilidad de recurrir a los tribunales y que estos puedan resolver si ha habido algún vicio a sus derechos fundamentales garantizados internacionalmente, en este caso a los jueces. Y lo que sucede en este caso concreto entonces es que la Corte dice, ok, de ese mínimo que toda persona tiene derecho, incluyendo los ministros de la Corte Suprema, incluyendo un juicio político, aquí hay algunos de estos mínimos que no se cumplieron y por lo tanto la medida perdió legitimidad. En ese sentido, claro, el juicio político tiene una naturaleza distinta, los impeachment, toda esta lógica tiene una naturaleza política. ¿Por qué? Pues no se hace un tribunal, se hace un órgano político que hace una evaluación política, pero bajo ciertos mínimos que den cierta garantía. No puede, la Corte lo dice así, lo que no puede haber es autoridades que actúen solo sobre la base de la subjetividad y con discrecionalidad, es decir, que eso pueda traducirse en actuaciones arbitrarias. Eso es lo que hay que evitar en nuestras democracias para no debilitarlas, Carlos. Claro, entiendo, pero ¿qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia, en este caso, estaba ya muy desprestigiada? Había un consenso mediático y político para intentar cambiar, porque no iban a renunciar si no se les llevaba adelante el juicio político. Y algunos, antes que someterse al juicio político, decidieron renunciar. Sí. Cuando uno tiene una justicia que no está satisfaciendo al país, ¿cuál es el camino que queda entonces, doctor Nash? No, Carlos, yo creo que esto tenemos que no confundirnos en esto. El instrumento sigue siendo un instrumento legítimo. La Corte no ha dicho que no puede haber juicios políticos. Es un instrumento legítimo, perfectamente, no está en discusión. Lo único que la Corte dice es, si usted va a llevar adelante un juicio político, hay ciertos mínimos con los cuales usted debe cumplir. ¿Para qué? Para satisfacer el otro interés. Aquí hay dos intereses que están en tensión. Un interés es el de la independencia de los poderes judiciales y otro interés es tener una justicia que opere adecuadamente. Por ejemplo, si hay un poder judicial que ha dejado de, digamos, una Corte Suprema que ha dejado de cumplir con sus labores o está involucrado en actos reñidos con nepotismo, como el nepotismo, nepotismo, corrupción, asociaciones con el narcotráfico, etcétera. Pero ahí usted lo que tiene que hacer es juzgar efectivamente, y eso es legítimo hacerlo, pero incluso siendo muy graves las acusaciones que usted le formule, está el otro principio que hay que proteger y cuidar, que es el de la independencia judicial, porque si no, el riesgo, Carlos, en nuestras sociedades es muy evidente, en toda nuestra región. Imagínense campañas publicitarias para desprestigiar a los jueces que no nos gustan políticamente. Exacto. Y sobre esa base cooptamos al Poder Judicial, y el Poder Judicial, ¿qué es lo que está llamado a hacer? Es a ponerle límites al Ejecutivo, ponerle límites al Legislativo. Entonces, cuando cooptamos los poderes por distintas vías, y una puede ser esta, terminamos muy cerca, si es que no, en gobiernos autoritarios. Y eso es un riesgo al cual tenemos que estar muy atentos. Y la forma de estar atentos es manteniendo el juicio político, pero estableciendo ciertos mínimos que en este caso, a juicio de la Corte, no se cumplieron. Por lo tanto, el juicio político sigue siendo una herramienta válida. Perfecto, es correcto. Ahora, en el caso de la Corte Interamericana, ¿no cree que se sobrepasa de alguna manera
cuándo pretende, desde el 2003 a esta parte, que la persona afectada vuelva al cargo que tenía ocupado anteriormente, después de casi, son 18 años, después de 18 años? ¿Le parece correcto que tenga esa pretensión la Corte y que le pida a Paraguay o la restitución o la indemnización? ¿Le parece correcto? Eso ya no es, de alguna manera, poner en peligro la soberanía política también de Paraguay por parte de la Corte. Pero, Carlos, ahí, si usted mira la orden que da la Corte, la medida de restitución, dice, ante la inexistencia de vacantes Sí. en la integración de la Corte Suprema del Paraguay, aunado al tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos y las particulares características de la función de los ministros, la Corte consideró que no es viable ordenar la reincorporación. Ajá. De esa cuenta el Estado deberá pagar una indemnización. La Corte tiene claro el problema que usted plantea y dice, mire, aquí no es viable por el tiempo que ha transcurrido, porque no hay, habría que sacar, imagínese, sacar ministro, poner otro, y esto la Corte lo ha hecho. Pero doctor, mire, también, doctor, exactamente lo mismo. ¿Sabe qué está pasando ahora? Que hay una vacante, que hay una vacancia ahora. Y el doctor Ábalos, el doctor Ríos Ábalos, va a pedir una declaratoria a la Corte Interamericana para ver si no puede ser restituido. Pero la Corte dice hay dos elementos. Lo de la vacancia, uno, y aunado, dice más, por lo tanto, más al transcurso del tiempo y las particularidades de la función que tienen los jueces, no. Entonces, esto no es que la Corte esté imponiendo algo, un absurdo. La Corte me da la impresión, viendo el caso, que tiene muy claro las particularidades y la complejidad, y así lo ha hecho en otros casos también. Entonces, esto no es que al Paraguay se le trató de imponer, las personas pueden solicitar la medida que estimen conveniente, Claro. La Corte las evalúa y decide, y en este caso decidió, mire, pague la indemnización, porque eso sí corresponde, Claro. pero es inviable lo de la restitución. Ahora, y en el caso del presidente Lugo, que también creo que va a ser un caso que va a tratar la Corte Interamericana, le faltan 2 periodos de tiempo. La Corte debería aclarar qué va a pasar en esos casos, o es la indemnización por daños y perjuicios porque no pudo completar su periodo en el caso de que pierda el Estado paraguayo ese juicio, porque va a ser imposible la restitución en ese caso. No, eso sí que, imagínense, si esto ya para la Corte es inviable, lo otro, yo no tengo ahí mayor duda de que el criterio sería exactamente el mismo en términos de la restitución. Si ahí en el caso del presidente con mayor razón, digamos, operaría. Es imposible anticiparlo con certeza, pero claramente el criterio es todavía es más fuerte, digamos, el argumento de que es completamente inviable. La Corte no busca torcer ni imponer decisiones que sean impracticables. Un tribunal, si hay algo que nunca va a ser en ninguna parte del mundo, salvo que sea muy osado, es disponer una medida que es imposible de cumplir. Al tribunal lo que le interesa para su legitimidad es disponer medidas que se cumplan, porque con eso también su autoridad se fortalece. Si ordena algo que es inviable políticamente, sería un absurdo desde el punto de vista judicial-político. Y yo creo que la Corte es un órgano que por el tipo de caso que le toca ver, es una consideración que tiene siempre muy presente la viabilidad de las medidas que ordena. Bueno, es interesantísimo el tema. Qué suerte que estamos conversando con usted, que es un entendido en esta materia y nos está ilustrando bastante. Creo que Chile tuvo un caso en el que la Corte recomendó cambiar la Constitución. ¿Se llegó a cambiar la Constitución en ese caso que afectó a Chile? Sí, ese caso, Carlos, es la primera condena que tuvo Chile.
el año 2001, el caso de La Última Tentación de Cristo. No sé si usted vio la película. Exacto. Una película que se hizo, que no era tan buena, pero que se hizo muy famosa por este caso. Sí. En ese caso había un problema en la Constitución chilena que establecía la posibilidad de la censura previa a través de un consejo. Y la Corte dice la censura previa es incompatible con la Convención Americana en materia de libertad de expresión. Por lo tanto, usted debe reformar su constitución, y Chile la reformó, y hoy día la censura previa no está permitida constitucionalmente. Así que es parte de lo que hace la Corte, es analizar cuáles son los obstáculos del derecho interno, y dentro de esos obstáculos perfectamente puede ser la Constitución donde está el problema. Ahora, la Corte ordena y le dice al Estado, y usted resuelva. No lo cambia la Corte ni dice cómo hacerlo, sino que el Estado, a través de los procedimientos que tiene, lo hará. Pero sí, en el caso de Chile es un buen ejemplo de una medida de ese tipo. Doctor, teniendo en cuenta esto que estuvimos charlando en esta casi media hora ya de charla, si usted tuviera que decir, bueno, Paraguay debe reglamentar el juicio político, debe haber una reglamentación que separe lo que es el juicio político administrativo, lo que es un juicio político al presidente de la República y al Poder Judicial. ¿Debería haber algún tipo de reglamentación para que no vuelva a ocurrir esto que ocurrió? Sí, a ver, la Corte no lo ordena porque dice la Corte, este no fue un problema de cómo está regulado, sino que es un problema de cómo se actuó en este caso concreto, por estas dos razones, las resoluciones judiciales que no pueden ser objeto de este juicio, y el tema del acuerdo previo. Dice aquí, eso no implica un problema de la reglamentación. Pero lo que debiera ser en este caso un Estado que quiere cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales es preguntarse, mire, hay algo en mi regulación, en este caso de los juicios políticos, que permite estas discrecionalidades. Si hay algo en el juicio político que está permitiendo discrecionalidades como las que nos llevaron a esta condena, Ríos Ábalos versus Paraguay, sería recomendable obviamente revisarlo, ver qué pasa en términos de cumplimiento de ciertos mínimos dentro del juicio político. Mi impresión es que ese es un ejercicio que ojalá siempre hicieran los estados, preguntarse, ok, fuimos condenados, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué tenemos que hacer para adecuar nuestra normativa, en este caso el juicio político y su regulación constitucional, etcétera, y derivaciones legales que puedan surgir de ahí, para evitarnos este tipo de condena? Eso es cumplir de buena fe las obligaciones internacionales, no esperar que a uno lo sancionen. Exacto. Para tomar medidas internas. Y ustedes tienen excelentes juristas ahí y constitucionalistas, entonces sería un muy buen ejercicio que hablaría muy bien del Paraguay, decir, ok, revisemos esto, tomemos medidas y salgamos, digamos, nosotros jugando un poco al estilo futbolístico, no solo defendiéndonos en la última línea, sino que salgamos jugando, salgamos proponiendo una nueva regulación en esta materia que evidentemente está trayendo problemas. Bueno, y para terminar, doctor Nash, ¿y el domingo cómo sale el partido? Nosotros lo único que nos queda es ganar, pero está difícil. Perfecto. Un abrazo, gracias por estar allí, por estar con nosotros una vez más, doctor Claudio Nash. No, como siempre, un gusto, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. El doctor Claudio Nash de la Fundación Diálogo Jurisprudencial desde Santiago de Chile.
Muchas gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima.